Bienvenidos a esta mesa en donde nos acompañan distinguidos compañeros profesores, investigadores, especialistas en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a estar discutiendo un tema que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar. Algunos temas, algunos aspectos ya se han mencionado seguramente en sus clases de Europa. Quienes los tenemos pendientes correremos para cubrirlos y abundar en un elemento que es pues característico de esta visión de Europa como una entidad con un alto nivel de desarrollo, con estado de bienestar, variedades de estado de bienestar con muy altos niveles de desarrollo en infraestructura, etcétera. Así que el día de hoy estaremos abordando los problemas, las crisis a las que estos sistemas de estado de bienestar europeos se han enfrentado. Y la pregunta de fondo, ¿hacia dónde va la política social? Yo estoy muy complacida de la invitación de la doctora Trujillo para moderar esta mesa. Y les doy la bienvenida a nuestros invitados, la doctora Marlene Samarripa, que nos visita desde Aragón, el doctor Luis Guacuja Acevedo, que ya es asiduo y constante en nuestros eventos. Le damos las gracias a ambos por visitarnos. Y, por supuesto, le agradezco a la doctora Trujillo la iniciativa para lanzar esta mesa, esta discusión tan provocadora y tan necesaria en el marco de su proyecto de investigación. Titulado La consolidación de la identidad europea a partir de la implementación del programa Next Generation 2021-2027, la política social europea como eje cohesionador. Así que, en primera instancia, vamos a darle la palabra al profesor Guacuja. Él nos visita desde la FES Acatlán y pues tiene una amplia trayectoria tanto en investigación como docencia, una formación académica también muy completa. Él es candidato a doctor en Derecho e Integración Europea por el Institut Universitari d'Estudis Europeus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una maestría en Derecho y una especialidad en Derecho Público por la misma universidad, así como un posgrado en Unión Europea por el College of Europe, un curso sobre la Unión Europea y América Latina por el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, entre otros títulos. Ha sido consultor de diversas instancias, particularmente de la Unión Europea, con distintos proyectos en nuestro país. Y en 2013, a partir de una invitación del Parlamento Europeo, imparte una ponencia muy interesante, implicaciones de la revisión y modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea, en el marco de la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México en su edición número 16, desarrollada en Estrasburgo, Francia. Ha sido responsable del programa de estudios de la Unión Europea que desarrolla la coordinación de posgrado de la FES Acatlán, de nuestra universidad, con reconocimiento de la Unión Europea como European Union Information Center. Asimismo, es coordinador del Diplomado de la Unión Europea y su relación con México y representa a nuestra universidad ante el Comité Consultivo Interinstitucional de Estudios Europeos. El currículum del maestro Guacuja es muy amplio, voy a mencionar solamente algunos de sus elementos para privilegiar el espacio de su exposición y seguramente de preguntas, intercambio con el público. Así que, pues, solo agregaría que forma parte de las unidades de estudio y reflexión sobre Europa y sobre el conflicto Rusia-Ucrania del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Así que comenzamos, doctor. Le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizá me voy a parar para no estar volteando hacia atrás. Ah, perfecto, excelente. Gracias, Isra. Muchas gracias a la doctora Trujillo, gracias por la invitación a esta facultad. Creo que 2018 fue la última vez que andaba por aquí y luego nos llegó la pandemia y todo lo demás, así es que estoy muy agradecido de estar aquí en la FES Acatlán y además
pues con la presencia de la doctora Samarripa, Alma Rosa, y bueno, pues me siento en casa. Bueno, yo voy traje una pequeña presentación sobre la crisis de valores que hay en la Unión Europea y este adelgazamiento de las políticas sociales en la Unión Europea y cuáles han sido las consecuencias de estas políticas sociales, ¿no? Que además se suman a distintas crisis. No sé dónde apunto para esto. Allá, perdón. Y si no, ¿sí? Bueno, a ver, la siguiente. Ok, puedes pasar. La siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de Europa, el concepto Europa, ¿no? Hablamos casi de la Unión Europea, como este proyecto que aglutina 27 países, que tiene 446 millones de habitantes, bueno, 27 países ya menos Reino Unido, ¿no? Y en un proyecto común, algo que se dice muy fácil, ¿no? Pero que es un proyecto muy complejo. Al final es el proyecto de integración más exitoso que existe, de integración regional. De las definiciones que hay sobre Unión Europea, a mí me gusta esta del profesor Luis Carlos Pereira Menaut. Dice, la Unión Europea es una unión asimétrica de estados que tienden a la integración. Es una unión asimétrica. Parte de la asimetría, y este es un concepto muy importante, ¿sí? Muchos procesos de integración o muchos modelos de integración o algunos tratados de libre comercio no toman en cuenta las asimetrías, ¿no? El TEMEC es uno de ellos. El proyecto de la Unión Europea sí, y está dentro de su concepción. Se sabe desde el inicio que hay países con distintos grados, distintos de desarrollo en términos económicos, políticos y sociales. El libre comercio siempre tiene perdedores. El éxito del proyecto europeo es que establece medidas para contrarrestar estos efectos negativos del libre comercio. Ahí está el tema, asimetría, ¿no? Es una unión de estados nacionales, aunque se reconocen a las regiones y tal, es de estados que tienden a la integración. ¿A qué grado de integración? Bueno, pues si tuviéramos aquí una persona de cada país de la Unión Europea y les preguntáramos qué quieren de la Unión Europea, tendríamos cuando menos 27 respuestas diferentes. No todos quieren lo mismo, aunque estén en el mismo club. Y esto también es importante. La siguiente. La Unión Europea tiene ciertos objetivos, ciertos valores, ciertas prioridades. Y dentro de las prioridades de la Unión Europea, y esto cada vez subrayo más elementos, están la paz, la unidad, la igualdad, la libertad, la solidaridad, el respeto a la identidad nacional y el deseo de seguridad económica y social. Y subrayo algunos porque habría que cuestionarse ahora. La Unión Europea nace como un proyecto de paz y está en medio de una guerra, apostando a la guerra, armándose, con más presupuesto en armamento. Es una contradicción histórica y definitoria del proyecto europeo. No se lo digan a un embajador porque se enojará, pero es la verdad, ¿no? La unidad, que también ha quedado en entredicho después del Brexit, ¿no? Libertad, solidaridad, pues depende, ¿no? Llega la pandemia y ahí como que se acaba un poquito. Y este deseo de seguridad económica y social. La Unión Europea, quien dice, pues está hecha a base de crisis y se han ido superando. El problema ahora es que estamos en un momento muy complejo donde no hay liderazgos y la ausencia de liderazgos en la Unión Europea se refleja también en el malestar ciudadano. Ahora
Nos llegó una pandemia, después una guerra, y hay un malestar generalizado, ¿sí? Y este malestar no es de ahora. Habría que regresarnos a la crisis económica de 2008, donde aparecen, Zygmunt Bauman decía, de pronto estamos viviendo las consecuencias de muchas cosas que se han hecho mal durante décadas. Cuando aparece esta crisis de 2008, ¿no? Ustedes son muy jóvenes para haber leído, se ha escuchado del Fobaproa, pero en Europa pasó algo así, ¿no? ¿Sí? Hubo una debacle financiera en todo el mundo y salieron a rescatar a los bancos a costa de los ciudadanos. Y esto en 2008 tuvo consecuencias importantes. Y aquellos partidos tradicionales de centro izquierda, centro derecha, pues muy cómodos en el status quo, no entendieron ese miedo primero y ese malestar después de los ciudadanos. Los resabios de esa crisis los estamos viendo ahora, bueno, 10 años después y poco más después, ¿no? ¿Qué pasa después del 2008? Aparecen partidos políticos o movimientos antisistema, ¿sí? Porque los partidos tradicionales, bueno, se nos antojaría que los partidos socialdemócratas tendrían que haber sido los que se acercaran a los ciudadanos cuando apareció todo el tema de austeridad, les quitaron las pensiones a los adultos mayores, les quitaron prestaciones, les quitaron muchas cosas, no los dejaban jubilarse, en fin. Hubo gente que se suicidaba en las plazas públicas, los adultos mayores. Y lo decía uno, entonces Alexis Tsipras, que fue primer ministro de Grecia, ¿no? Se ha condenado, se ha sacrificado a los ciudadanos en la piedra de la austeridad, ¿no? Ahí se sacrificó a los ciudadanos. Y aparecen, ¿no?, movimientos como el de Podemos, ¿no?, que después se convirtió en un partido político de izquierda, un poco más hacia el extremo, o movimientos como el propio movimiento de Emmanuel Macron, su partido En Marche, ¿no? Si se fijan, tiene las iniciales de Emmanuel Macron, ¿no? Ahora que estoy en este proyecto de populismo, bueno, hay populismos de todo, ¿no? Y otras cosas que le llaman populismo que no es, pero Emmanuel Macron es un populista de centro, pero populista, ¿no? Ya, para ponerle sus iniciales al partido es mucha casualidad, ¿no? Pero triunfa con esta idea antisistema, ¿no? No es la izquierda, no es la derecha, no es la extrema derecha, aparece con un nuevo modelo antisistema y eso le da el triunfo. Aparecen otros partidos como el Movimiento Cinque Stelle en Italia, que es un partido, bueno, es un movimiento, se vuelve partido político sin ideología aparente, ¿no? O sea, su tema era anticorrupción, era su bandera. Y aquí cambia también la dinámica, ya no izquierda, derecha, sino arriba, abajo, ¿no? Y es un movimiento interesante que después logra colarse en el gobierno, formar gobierno, pero no lo querían mucho y tenía que aliarse a un partido de extrema derecha como es la Lega, ¿no? La Liga en Italia, ¿no? De Matteo Salvini. Aparecen otros partidos políticos, aquí les pongo los que aparecieron justo después, ¿no? Hay partidos de extrema derecha que ya estaban ahí, como el Frente Nacional en Francia, pero aquí vemos Fratelli d'Italia, ¿no?, del partido de Giorgia Meloni, Alternativa por Alemania, en Alemania, Vox en España y bueno, UKIP en Reino Unido, que fueron los que promovieron el Brexit, que ahora salió este líder hace unos días a decir el Brexit fue un error, después de que dijo mentiras y tal, y que pues sí, ha sido un error indudable, pues sale y acepta que fue un error, ¿no? Bueno, vaya novedad, paciente. Entonces, lo interesante, ¿no?, hay un estudio que cita el doctor José Antonio Sanauja, de que estas crisis, que revela es que las crisis económicas provocan este malestar que generalmente es aprovechado o por partidos más hacia la izquierda, de extrema izquierda o de extrema derecha, pero sobre todo de extrema derecha. En la gráfica vemos, ¿no?, las barras en blanco son los partidos de izquierda antes y después de las crisis, y la barra negra pues es de la extrema derecha. Claramente quien aprovecha
mucho mejor esto es la extrema derecha. La extrema derecha sabe organizarse bien y sabe pues tener los conceptos claros de este malestar ciudadano. ¿Sí? La siguiente. Esta es una lámina que la última vez que estuve aquí la puse y ahora la pongo otra vez porque el Eurobarómetro es una encuesta que hace en el Parlamento Europeo cada año para tener el sentir de los ciudadanos. Y recuerdo que aquí cuando la presenté una profesora me decía, no, pero eso no. Digo, pues esa es la pregunta que hicieron, yo no la hice. Pero esta del medio es muy interesante. Los nuevos partidos políticos pueden encontrar soluciones mejores y los ciudadanos dicen sí. Como no les gustó la respuesta, ya no volvieron a hacer la pregunta. Eso es muy interesante. La siguiente. Otra de las preguntas justamente decían, podría decir en general que las cosas van en dirección correcta o incorrecta. La mayoría dice incorrecta. Y si sumamos una respuesta con la otra, entonces tenemos estas consecuencias, ¿no? Y luego llega, pues de esta crisis, se van acumulando otras crisis, el mismo Brexit, luego la pandemia y ahora una guerra, ¿sí? Que han dejado estragos. Y claro, los ciudadanos ven cómo los gobiernos van mandando dinero y armas a Ucrania mientras ellos no llegan a la quincena, o les aumentan la edad de jubilación, o les recortan derechos sociales o derechos de salud. Y pues es un panorama muy complicado que lo que refleja esta lámina del 2020, el orden mundial, es que es el porcentaje de el riesgo que tienen las poblaciones en Europa de desigualdad. ¿Ha aumentado la desigualdad en todo el mundo? Sí, pero también en Europa. Y esto es lo que tiene en las calles a mucha gente indignada. En el caso de Francia, ¿no? Un día sí, el otro también, y desde enero hasta ahora ahí están. Y es un fuego que no va a lograr apagar Emmanuel Macron. No ha sabido cómo contener, porque tampoco tiene aliados en otros sectores que le ayuden a contener este enojo social. Y hay quien dirá, ay, pero solo les van a aumentar un poquito, o los franceses pues ya tienen muchos derechos sociales. Sí, pero no es el momento, es el momento menos oportuno, ¿no? Y claro, el ciudadano está viendo que su dinero se va en armas, se va en dinero, que luego desaparecen las armas y desaparece el dinero, pues claro, están reclamando. La siguiente. Entonces, fíjense, esta lámina es de la inflación, cómo se ha disparado de manera impresionante. Esto que el euro era una fórmula que evitaba estos desajustes, bueno, pues ahora está también por los cielos. Y la gente está enojada, ganará en euros, pero gasta en euros. Y este malestar está ahí. Y los jóvenes, pues esto para ellos es la desesperanza. La mayoría de los jóvenes en Francia no votaron por Emmanuel Macron, por ejemplo. Y tenemos las protestas en Francia y tenemos otras malestares donde pues hay un claro ganador. Europa renunció a su autonomía estratégica en términos de defensa y ni hablar, se plegó a los intereses de Washington. Es curioso, la primera visita que hizo Donald Trump a Europa amenazó con retirar el financiamiento a la OTAN. Y entonces el propio Emmanuel Macron, presidente francés, decía, la OTAN padece de muerte cerebral. Vamos a hacer otra cosa, y sacaron del cajón el proyecto de una Europa de defensa. Y mientras iban para allá, pues en esa historia llegó la guerra en Ucrania y ahora Biden consiguió lo que quería Trump, ¿no? Hacer a un lado otra vez este proyecto europeo y volver a tener una Europa dependiente de Washington en temas de defensa. Siguiente. Y hoy por hoy lo que tenemos son 12, cuando menos en 12 parlamentos en Europa, el ascenso preocupante de la extrema derecha. Siguiente. El próximo año, en junio, van a ser las elecciones al Parlamento Europeo y en el Parlamento Europeo están muy preocupados porque la extrema derecha se ha colocado en una posición importante. Si antes la extrema derecha hace 10 o 20 años quería
la propuesta era sacar a los países de la Unión Europea. Esto lo quería Jean-Marie Le Pen, el papá de Marine Le Pen, ¿no? Ahora la idea es otra de la extrema derecha, es decir, no nos vamos a salir de Europa, vamos a hacer explotar Europa desde dentro, vamos a dinamitarla desde dentro, vamos a influir desde dentro, ¿no? Y así estamos, ¿no? Con temas como los que vemos en Italia, con migración, en fin, y estos discursos que encuentran su, digamos, un buen receptáculo en este enojo ciudadano, en este malestar ciudadano. Entonces, mientras se adelgazan las políticas sociales, hay quien aprovecha esto, ¿no? No solo es adelgazar las políticas sociales, sino la consecuencia es el malestar social que se refleja en este ascenso muy preocupante de la extrema derecha. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Guacuja su intervención y pues nos pone sobre la mesa una cantidad muy abundante de temas. Ciertamente volver a los orígenes, ¿no? Las razones que motivan la creación de la actual Unión Europea y que pues coincido, están un poco en contrasentido, ¿no? Evitar una guerra, lograr a como dé lugar el establecimiento de la paz, ¿no? Y tenemos un Fondo Europeo para la Paz, ¿no? Entrecomillado, que es millonario y que cada vez sigue liberando y liberando más recursos en términos económicos, pero también que implica el envío de equipo, de armamento, ¿no? Entonces, esta cuestión, bueno, sí que nos hace pensar en qué está pasando en esa Unión Europea y qué pasa con los impuestos de los ciudadanos, pero también nos regresa al viejo debate entre ampliación o profundización, ¿no? Más Europa o menos Europa, más derechos ciudadanos dentro de los estados nacionales o una mayor participación y una intensificación de la integración. Es un dilema que ha estado en el aire desde hace por lo menos 20, 25 años, ¿no? Pero que hoy día ciertamente con este contexto que estamos visualizando de una guerra en un territorio muy cercano, estratégico para Europa y para otras regiones del mundo, Ucrania, pues nos hace traer de nueva cuenta esta discusión. Y otro gran elemento de discusión, el ascenso de estos partidos, ¿no? Que ahora sí tienen representación en los parlamentos, pero que también alcanzan las primeras magistraturas, por ejemplo, en países como Italia, ¿no? O que si volteamos a ver países que tradicionalmente habían sido líderes dentro de este ejercicio de integración, Francia, ya habló sobre ello el maestro Guacuja, pero Alemania, ¿no? Con una coalición que solamente pudo lograrse, ¿no? A través de estas alianzas con un partido verde y que actualmente están saliendo unos escándalos de corrupción tremendos, ¿no? Así que esos liderazgos creo que también son dignos de ser discutidos y revisados. Maestro, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a continuación a la maestra Marlene Samarripa Ruiz. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra universidad. Es egresada también de nuestra facultad, de nuestra universidad, en los estudios de maestría en Relaciones Internacionales y actualmente se desempeña como profesora en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, como ya mencionaba previamente. También es académica en la Universidad La Salle. Sus líneas de investigación son procesos de integración regional, particularmente, por supuesto, la Unión Europea, y procesos de conformación histórica de Estados Unidos. Ella cuenta con varias publicaciones, tiene abundantes artículos, en particular, mencionaré un par de ellos, La crisis del espacio Schengen, lecciones para la integración europea, y uno más titulado A 69 años de la Declaración Schuman, hacia una necesaria refundación de la Unión Europea, entre otros tantos. Ella ha asistido como ponente a diversos congresos a nivel nacional e internacional y una de sus más recientes presentaciones llevó por título La Unión Europea y los exiliados de Ucrania, hacia una nueva política en materia de asilo o una doble moral, presentada en el Congreso Internacional de Estudios Europeos en México, y Perspectivas para la monarquía británica ante el ascenso de Carlos III, que presentó en la FES Aragón. Sin más, le doy la palabra a la doctora Samarripa. Adelante, por favor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación a la doctora Luisa y pues bueno, agradecer también la presencia de todos ustedes esta tarde. Es un gusto saber que la integración europea sigue llamando la atención de la gente joven porque definitivamente pues es el proceso de integración
más avanzado, más acabado. Con sus crisis y demás, pues sigue siendo el referente a seguir. Entonces, bueno, yo traigo también pues una ponencia, en este caso se titula La Unión Europea y la Política Social. Y básicamente el objetivo es saber qué tanto ha abarcado la Unión Europea con respecto a la política social. Bueno, primero que todo tendríamos que definir qué es la política social. La política social podemos definirla como el conjunto de decisiones políticas, medidas e instituciones también que tienen por objeto el acceso de la población a niveles de vida y bienestar adecuados, sobre todo de los grupos más desfavorecidos. Otro objetivo, desde luego, es evitar la pobreza y la marginación. Sabemos que históricamente Europa se ha enorgullecido, al menos hasta hace algunas décadas, de sus altos niveles de vida y de prosperidad. Esto no es necesariamente un logro de la Unión Europea, lo tenemos que dejar bien establecido, porque la política social siempre ha estado en manos de los estados nacionales. Seguramente ustedes en sus clases de integración europea ya han visto que existen, digamos, dos modalidades que ha seguido la integración europea, ¿no? Una es la comunitarización, que es en los ámbitos donde se ha cedido soberanía, y la otra es la cooperación, donde únicamente se han coordinado las políticas. Ese es el caso de la política social. Entonces, siendo esto, la política social ha sido siempre un proyecto limitado a nivel europeo y un ámbito secundario frente a otras prioridades como lo han sido principalmente pues la integración económica y posteriormente dentro de ella la unión económica y monetaria. Por lo mismo, su curso histórico siempre ha sido desigual, incierto, ha estado pautado incluso, como les decía, por otras prioridades y también porque este ámbito siempre ha estado en manos de los estados nacionales. Sin embargo, conforme ha ido avanzando este proceso de integración, que ya tiene más de 70 años de historia, la política social poco a poco ha ido cobrando mayor relevancia a la medida que se ha ido profundizando este proyecto, que como todos sabemos empezó con el carbón y acero y hoy prácticamente pues abarca todos los ámbitos económicos, políticos, sociales, el tímido avance que se ha logrado, por ejemplo, en la defensa, pero pues con esto que quiero decir que prácticamente hoy la Unión Europea abarca pues todos los ámbitos de la integración. Y pues, ¿por qué es importante la política social? Bueno, por medio de la política social, por medio de que se puedan alcanzar en niveles de prosperidad y de estabilidad, se logra también un elemento muy importante que es la cohesión social. ¿Qué es la cohesión social? Pues básicamente se refiere a este sentido de pertenencia a un mismo espacio, ¿no? Desde luego tiene que ver con qué tan conformes están los ciudadanos, ya no solo con sus gobiernos, sino con la permanencia a este espacio de integración común. Cuando se rompe esa cohesión, cuando la pertenencia a la Unión Europea es cuestionada, pues vienen situaciones como lo que nos narraba el maestro, ¿no? El Brexit y desde luego la aparición, y no solo la aparición, sino toda esta importancia que han ido adquiriendo los partidos de la extrema derecha en las últimas décadas. Entonces, por eso es tan importante que Europa avance hacia una política social. Históricamente, como les decía, la política social ha permanecido en manos de los Estados miembros, pero lo que se ha ido logrando con el paso de los distintos tratados y estrategias, que ahorita voy a platicar un poco de eso, es que poco a poco se hable de la construcción de un modelo social europeo. El propósito es evitar que los ciudadanos europeos estén a merced de las fuerzas del mercado y también pues que tengan una red de seguridad social. A lo largo de los años, pero sobre todo en las últimas décadas, la Unión Europea se ha ido planteando distintos objetivos en el ámbito social, como son el pleno empleo, el progreso,
la inclusión y la protección social y pues la solidaridad. Pero ¿qué pasa con estos objetivos? Que han sido desafiados, sobre todo en los últimos años, por los crecientes retos a los que se enfrenta pues ya no solo Europa, sino el mundo entero. Retos como el desempleo, que en Europa es de verdad una de las realidades más acuciantes. A veces cuando decimos Europa, en lo primero que pensamos es en un alto nivel de vida, en prosperidad, en riqueza, pero no necesariamente es así. Europa es un crisol de realidades y dentro de estas realidades pues está el desempleo y lo más lamentable es que muchas de las veces afecta a los sectores más jóvenes, sobre todo en los países del sur de Europa. ¿Qué otros desafíos? Pues los efectos de la globalización. Con la globalización todos sabemos que se han deslocalizado muchos de los procesos productivos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas empresas, muchas compañías se han mudado de los países europeos y hoy en día se localizan en países donde les es más redituable la obtención de beneficios, donde pueden pagar menos salarios y también menos prestaciones laborales. Y el otro gran reto es el envejecimiento de la población. De esto también seguramente ustedes han estudiado en sus clases de integración europea, ¿no? La población europea está envejeciendo y también las tasas de natalidad son pues cada vez menores. Entonces, esos son los grandes desafíos. ¿Cómo ha sido abordada históricamente la política social? Bueno, este abordaje en realidad empieza desde el Tratado de Roma. Ustedes sabrán, recordarán también, el Tratado de Roma es el que crea la Comunidad Económica Europea con este objetivo del mercado común y también la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la Euratom. Aquí en el Tratado de Roma se incluyen ciertas disposiciones sociales. ¿Cuáles son? Pues la mejora de las condiciones de vida, el empleo, la igualdad entre ambos sexos en materia de retribuciones, la seguridad social, la higiene, también la formación profesional. También se crea un instrumento importantísimo que al día de hoy sigue siendo fundamental para la Europa social. Estoy hablando del Fondo Social Europeo, que ya pues ha cumplido bastantes años de existencia de 1958 hasta acá. Este fondo es muy importante porque es un fondo estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que es de carácter permanente. ¿Y cuál es su objetivo? Pues reducir las desigualdades que existen en Europa en materia de prosperidad y de nivel de vida. Sabemos, como les decía, que Europa es un crisol de realidades. No podemos pensar que un alemán de Múnich o de Berlín vive exactamente igual que un obrero en Vilna, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso existen este tipo de fondos. Posteriormente, con el Acta Única, ya para 1987, se refuerza la preocupación en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Ya para Maastricht, para el 93, se crea el protocolo sobre política social y es muy importante también porque en ese tratado, como ustedes también recordarán en sus clases, se crea este concepto de ciudadanía europea, ¿no? El hecho de que los ciudadanos poseen a partir de Maastricht, por así decirlo, una doble ciudadanía, ¿no? Son ciudadanos de sus estados, son alemanes, son españoles, son franceses, pero también son ciudadanos europeos y por esa situación pues tienen una serie de derechos, entre ellos los derechos sociales. Después viene el Tratado de Ámsterdam, que probablemente en materia social ha sido uno de los más importantes. Ahí los asuntos sociales y de empleo se convierten en una política comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Sigue estando en manos de los Estados miembros la política social y de empleo, pero ahora, a partir de Ámsterdam, se tienen que coordinar con los distintos esfuerzos, las distintas estrategias que se llevan a cabo desde el nivel comunitario, estrategias de la Comisión Europea que tienen que ser seguidas
a partir de la coordinación de los Estados miembros. En Lisboa también se logra algo muy importante, que es la iniciativa ciudadana. A partir de este tratado, los ciudadanos tienen derecho de presentar sus iniciativas en cualquier tema, incluyendo lo social, a nivel europeo. Pueden hacer llegar a la Comisión sus inquietudes y esta, como saben ustedes, las turna a su vez al Parlamento Europeo para promover la nueva legislación. Además de esta forma en la que la política social ha sido abordada por los distintos tratados, también destacan una serie de pilares fundamentales en materia de política social y de empleo. ¿Cuáles son? El primero de ellos es la legislación. A nivel europeo se han establecido en los distintos tratados una serie de estándares mínimos y derechos básicos a nivel europeo, como cuáles, pues el derecho a una jornada laboral mínima de 8 horas, el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización. Entonces, a nivel europeo y no solo a nivel nacional, los ciudadanos están protegidos en este sentido. Otro pilar es el diálogo social. Es un diálogo sobre todo obrero-patronal, que también juega un pilar importante. Y probablemente el pilar más importante en materia social y de empleo ha sido el método abierto de coordinación, o MAC por sus siglas, ¿no? ¿Qué es el MAC? Pues es un marco de cooperación donde las políticas de cada estado miembro pueden orientarse hacia objetivos comunes y pueden ser supervisadas por la Unión Europea. Por eso les digo, aunque la política social se dice hoy en día que ya es un ámbito comunitario, pues en todo caso cae, como ustedes se estarán dando cuenta, en el nivel intergubernamental, porque lo que existe es una cooperación, Unión Europea, Estados. Y pues bueno, a la par de todo esto también se han adaptado algunos instrumentos como el Fondo Social Europeo, como el Fondo Europeo de Adaptación hacia la globalización. En fin, son demasiados, no los quiero abrumar con ello. Y sí me gustaría hablar, avanzando un poquito en esta intervención, que en consonancia con estos pilares, la Unión Europea también ha venido estableciendo una serie de estrategias a lo largo de los años, principalmente a partir de los años 90. En esas estrategias, ustedes van a identificar que prácticamente los objetivos vienen siendo los mismos, ¿no? Hay una palabra que de repente a mí no me gusta mucho, pero creo que cabe mucho usar aquí, que es la de reciclar. Pareciera que la Unión Europea ha venido reciclando los mismos objetivos ¿y por qué sucede esto? Pues porque no se han cumplido. Entonces, así podemos empezar, por ejemplo, con la Estrategia Europea de Empleo del año de 1997. Esta estrategia tiene como objetivo la consecución del pleno empleo a través del desarrollo de recursos humanos, de formación profesional, de apoyo a las inversiones productivas, de promoción de acceso al mercado laboral para los grupos como son los jóvenes, también para los desempleados de larga duración. ¿Quiénes son los desempleados de larga duración? Pues las personas que pierden su empleo y que tardan ya no meses, sino años, ¿no? En volver a incorporarse al mercado de trabajo. Esta estrategia bastante ambiciosa se va a reforzar con el hecho, como les comentaba hace un momento, de que a partir del Tratado de Ámsterdam, la política social y de empleo se considera una política comunitaria, es decir, tiene que ser seguida, coordinada, tanto por los Estados miembros como por la Unión Europea. Sin embargo, los resultados para el año 2000 eran insuficientes y por eso se va a abordar una nueva estrategia, que es la estrategia de Lisboa, probablemente la estrategia más ambiciosa que se había concebido. ¿Qué quería o qué pretendía la estrategia de Lisboa? Pues nuevamente, la consecución del nuevo empleo, reformas económicas,
y también la tan anhelada, como les decía, cohesión social. También nace con un objetivo bastante grandilocuente, lo voy a leer tal cual. El objetivo era convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. En términos numéricos, se planteó la meta de alcanzar el 70% del empleo y también un gasto, el gasto en materia de investigación y desarrollo del 3% del PIB de la Unión Europea. En esos años, bastante optimista, la Unión se planteaba que el crecimiento medio anual de los países debía ser de alrededor de 3% hasta llegar al año 2010. ¿Qué pasó ahí? Como ustedes ya se lo estarán imaginando y un poquito en consonancia con la intervención anterior, desde luego estos objetivos no se lograron porque en ese ínter ocurre la crisis financiera y económica mundial del año 2007. ¿Y qué hizo esta crisis? Hablar de esta crisis en verdad es importante porque ha sido un hito, no solo a nivel mundial económico, sino en la integración europea. A partir de esta crisis, se volvieron más evidentes los problemas que de alguna manera Europa había venido tapando o maquillando. Problemas como la insuficiente creación de empleo, la existencia de desequilibrios regionales y las elevadas tasas de desempleo de larga duración y el envejecimiento de la población. Todos esos problemas que ya eran acuciantes se revelaron como algo insostenible. Por eso va a surgir una nueva estrategia. Ahora se llama Estrategia Europa 2020, aunque fue adaptada en el año 2010, debido al fracaso de la estrategia anterior, debido al nuevo escenario económico mundial que estaba enfrentando Europa. Pero no solo a eso, ustedes saben que también en ese ínter ocurrieron muchas cosas a nivel europeo. La Europa ampliada, el hecho de pasar de 15 a 25 miembros, después 28, hoy ya 27, como todos sabemos, y también por el hecho de que estas estrategias no habían incluido, sobre todo la de Lisboa, no habían incluido los debates a nivel nacional, ni habían tomado en cuenta actores como los entes locales y regionales. Y también el hecho de que esta estrategia no tenía indicadores para medir qué tanto los países europeos estaban apegándose a las metas. Por eso, pues bueno, va a venir esta nueva estrategia 2020, donde adivinen qué, otra vez los objetivos son básicamente los mismos. Bueno, incluso se vuelven más ambiciosos. Alcanzar el pleno empleo ahora del 75% de la población, ya no el 70%. El 75% de la población europea entre las edades de 20 y 64 años debía tener empleo. Otra vez que la investigación y desarrollo debía contemplar el 3% del PIB de la Unión Europea. Y ahora la reducción de la pobreza en torno a 20 millones de personas. Sabemos que una de las grandes consecuencias, nos lo acaba de mencionar el profesor Guacuja, de la crisis de 2007 fue justamente que en Europa crece la desigualdad y por lo tanto aumenta la pobreza. Entonces la lucha contra la pobreza ahora se vuelve parte de los objetivos. Como ven, los objetivos son cada vez más robustos, ¿no? Se van hasta cierto punto reciclando, pero también se robustecen. Llegamos después, pues ya es un salto un poco largo en el tiempo, a una nueva estrategia 2019-2024, la estrategia vigente. Esta estrategia intenta introducir un enfoque moderno y adaptado a los grandes temas de hoy, como son el cambio climático y también la justicia social. Se busca proteger a los ciudadanos y a sus libertades, se buscan cuestiones como el control de las fronteras, que todos sabemos que en Europa hoy en día también es una de las necesidades más importantes, la lucha contra la migración, el aumento de la resiliencia y
pues bueno, básicamente también se va a crear este otro fondo que les decía, el FEAC, el Fondo Europeo de Adaptación ante la Globalización, ante la preocupación por este desempleo que se ha acelerado en Europa debido a la sistematización, la digitalización, en fin. Bueno, para ir concluyendo, me gustaría, con base en esta rápida reflexión de cómo es que la Unión Europea ha venido abarcando los temas sociales, creo que ustedes se podrán dar cuenta que la política social europea hasta ahora es más una aspiración que un hecho. Es una serie de objetivos, una serie de promesas hasta ahora incumplidas y pues ahí viene una reflexión importante también. Si con Next Generation, perdón, se está buscando que la Unión Europea dé un paso hacia la federalización y ahora ya se habla de que incluso la política fiscal se va a volver un ámbito verdaderamente comunitario. ¿Por qué no llegar a pensar que la política social llegue a ser un ámbito realmente comunitario? Bueno, con eso me gustaría cerrar. Gracias. Muchas gracias, doctora Samarripa. Este recorrido histórico a través de los tratados que han articulado la actual Unión Europea es valiosísimo, precisamente por la revisión del alcance, los objetivos, la visión y la misión, ¿no? Como dirían ahora, de esta gran entidad que es la Unión Europea. Pero este énfasis particular precisamente en un primer punto de partida, que es el nivel estatal. Dentro de la Unión Europea existen diversos niveles de gobierno, ¿no? Ya se mencionó aquí el tema de la cooperación, pero también salió a relucir la idea de el intergubernamentalismo, por supuesto, la comunitarización, ¿no? Es una distinción importante de realizar porque no todo es tema de la Unión Europea, ¿no? Hay que aludir al famoso principio de subsidiariedad y una serie de elementos de carácter jurídico que nos hace pensar que estos reclamos que en más de una ocasión se escuchan en múltiples manifestaciones en la calle, pero también en redes sociales, de todo es culpa de la Unión Europea, no necesariamente, ¿no? Hay asuntos que conviene que pasen por ser vistos como responsabilidad de la Unión Europea, como fue el caso del Brexit, ¿no? Si hay inmigración sin control, es asunto de la Unión Europea. Si hay desempleo, ¿por qué vienen los indios y se quedan con las mejores plazas de trabajo? Es responsabilidad de la Unión Europea. Si hay delincuencia en las calles y violación de mujeres, es porque vienen los musulmanes y entonces es culpa de la Unión Europea y sus políticas de fronteras abiertas. Y no es así, ¿no? Hay que saber leer y entender sobre todo el alcance, las dimensiones que tiene un proyecto como la Unión Europea. Creo que vale mucho la pena que volvamos sobre esto. Ojalá que haya tiempo. Y esta revisión también de una preocupación constante de parte de la Unión como incluir dentro de su ideario, pero también dentro de las partidas presupuestales, los asuntos de atención y política social, ¿no? Los fondos de cohesión, los fondos estructurales, todos estos elementos que nos hacen pensar que no se trata solo de un discurso, sino que va acompañada de recursos, pero que también es digno y necesario de ser revisado y discutido, ¿no? Así que seguramente habrá comentarios alrededor de estos asuntos. Vamos a continuar con nuestra mesa y ahora mismo la doctora Ana Luisa Trujillo Juárez va a compartir con nosotros sus reflexiones. Ella es doctora por nuestra universidad, ella ha sido formada en esta institución, en nuestra facultad, y se ha incorporado recientemente como profesora de tiempo completo adscrita a nuestro Centro de Relaciones Internacionales. Actualmente es candidata a investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores y forma parte de diversos órganos, espacios de estudio y análisis. Por ejemplo, es miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa Más del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Colabora con diversos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, radio, prensa. Ha participado en múltiples congresos y foros de carácter nacional. Actualmente es responsable del proyecto que ya mencionaba, la consolidación de la identidad europea a partir de la implementación del programa Next Generation 2021-2027. Y también tiene una amplia experiencia
en el ámbito administrativo. Ella fue secretaria académica de nuestro Centro de Relaciones Internacionales, también fue tesorera de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI, y secretaria técnica de la División de Estudios Profesionales. Actualmente está participando en múltiples proyectos. Ella también colaboró en logística en la AMEI, en el Congreso Anual, que ya sabemos que se realiza, y cuenta con una serie de publicaciones también muy diversas. Algunos de los artículos más recientes con los que colabora en libros colectivos son, por ejemplo, la política europea de vecindad y la crisis derivada del COVID-19, oportunidades para consolidar la identidad europea. Así que, pues vamos a escucharla, doctora Trujillo. Adelante, por favor. Gracias, gracias Alma por la presentación, gracias a quienes me acompañan hoy en la mesa. Es un gusto para mí compartir este espacio y gracias a ustedes por estar pues acompañándonos esta tarde. Voy a hablar también de pues un poco lo que había tocado la doctora Samarripa, no sin detenerme tanto en los asuntos que ella ya explicó de manera magistral. Sin embargo, pues quisiera decirles que la reflexión que empiezo a hacer sobre la pregunta que convoca esta mesa, ¿no?, que es ¿hacia dónde va la política social europea?, pues me hace pensar en que es necesario revisar los grandes temas a los que se enfrenta la Unión Europea hoy en día. La región se encuentra en una coyuntura muy particular, ¿no?, donde se vislumbra una leve recuperación económica que es combinada de altos índices de inflación, olas de migración descontroladas, un contexto pospandemia en donde se calcula que más de 2.283.000 europeos fallecieron. Más recientemente encontramos una crisis de seguridad y una crisis energética derivada del conflicto ruso-ucraniano. Y adicionalmente, podemos señalar que en este contexto complejo se combina y pone a los estados de bienestar en un reto que ya venían vislumbrando derivado de el cambio climático, ¿no?, la situación del cambio climático, la digitalización de la economía, los procesos de trabajo que también han ido cambiando con el paso del tiempo, los efectos negativos de la globalización, así como las tendencias demográficas, donde datos recientes arrojan que la edad promedio de los europeos es de 44 años, mientras que la población por arriba de los 65 años representa el 21% de la población total, lo cual nos ayuda a entender que pues es una población envejecida que necesita una renovación en los modelos de bienestar y que no pueden seguir funcionando de la manera en la que lo han hecho hasta este momento. Bueno, es además importante mencionar que pues el tema social es otra crisis, ¿no? Sin duda la atención del tema social representa otra crisis de todas las crisis que tiene la Unión Europea actualmente. Para no andar mucho en la parte histórica, pues también mencionaría que no es un tema nuevo, ciertamente se empieza a mencionar desde el Tratado de Roma, la creación del Fondo Social Europeo. Es también cierto que pues el Tratado de Ámsterdam es el que lanza el tema social en un primer momento, pero que es en Lisboa donde se le empiezan a atribuir funciones a la Unión Europea, es decir, las competencias es cierto que corresponden a los estados, pero la Unión Europea como proyecto de integración va a ir tomando competencias compartidas en el ámbito de la creación de mejores condiciones de vida para los ciudadanos y eso creo que es algo importante. También derivado de la crisis económica de 2008, como bien mencionaba el doctor Guacuja, la cual golpea severamente las condiciones de vida de los europeos al pues poner un panorama de austeridad para tratar de contener estos préstamos que se le hacen a los bancos, nuestros rescates bancarios, que significan un periodo de austeridad importante, recortes a los programas sociales y al estilo de vida que tenían los europeos. Se va a lanzar en efecto la Estrategia Europea 2020, cuyo principal objetivo era reducir el porcentaje de población en línea de pobreza al menos en 20 millones de personas. Hay que decir que esta revisión, ¿no?, esta Estrategia 2020 iba a tener una revisión precisamente en el año 2020. Como ustedes sabrán, pues esta revisión se ve empañada y ensombrecida por la pandemia. Realmente la perspectiva era que no se iban a cumplir los objetivos de 20 millones de personas fuera de la línea de pobreza, se había quedado, si no mal recuerdo, en 17 millones.
Y obviamente esto implica un reajuste de la política social y de todos los esfuerzos que había enfocado la Unión Europea para alcanzar estos objetivos de desarrollo social. Además de toda esta crisis económica, va a surgir en Europa también una crisis existencial, derivado del malestar y el descontento que guarda la gente y que enfoca hacia la Unión Europea por estas políticas de austeridad. Va a surgir un documento sobre el futuro de Europa y se va a llamar el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, que va a ser lanzado también a propósito de los 60 años del Tratado de Roma. De este libro blanco, donde se trata de plantear escenarios de qué Europa es la que se quiere y cuáles son las acciones que se tienen que tomar, se va a desprender otro documento que es el documento documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa, que se publica el 26 de abril del 2017. En este documento de la dimensión social de Europa se va a hacer un planteamiento muy interesante sobre cuáles son los retos a los que se enfrenta la Unión Europea en el tema social. Y aquí se va a demostrar que, bueno, el contexto sigue siendo un contexto de crisis donde el empleo se ha vuelto escaso, ¿no? La creación de empleo se ha vuelto un tema a batir, pero no solamente la creación de empleo, sino qué tipo de empleos, porque es verdad que si ustedes hacen una revisión de esta estrategia 2020 y si hacen una revisión de las cifras de desempleo en términos generales para Europa, van a encontrarse que no hay una situación alarmante de desempleo. Sin embargo, la gente está enojada. Como bien decía el maestro Guacuja, la gente está en las calles en Francia y no nada más en Francia, en otras partes del continente también hay un malestar muy importante. Entonces, los retos son creación de empleo, pero ¿de qué tipo de empleos vamos a hablar? Hay que repensar nuevamente los sistemas de bienestar en términos de cuáles van a ser las formas de financiarlo, ¿no? Sin que esto implique presión fiscal sobre el trabajo, es decir, no se debe de generar un mecanismo de financiamiento que permita a los europeos tener condiciones favorables, ¿no? Protección social, pero que esto no inhiba la creación de empleos, ¿no? Y que las cargas no se vayan hacia los patrones para que el empleo vuelva a ser inhibido. También es importante una reforma a los sistemas de pensiones, dada el envejecimiento de la población, y eso, bueno, quizá nos ayudaría a explicar un poco con sus matices lo que sucede en Francia. Y también una focalización de la educación en sectores clave. Una parte importante de esta renovación o de este relanzamiento de la política social gira en torno a que la educación va a ser un tema fundamental y la educación tiene que ir hacia la adquisición de habilidades tecnológicas, ¿no? Esa es otra parte importante de este relanzamiento de la política social que va en dos sentidos. Uno es la digitalización y otro es la transición verde. Todos los esfuerzos de la política social van a ir acompañados de un pacto verde europeo, ¿no? Y de esta perspectiva que tiene la Unión Europea de convertirse en una economía sustentable y ecológicamente no tan dañina para el año 2030. Bueno, este documento del que les hablaba sobre la dimensión social de Europa va a plantear 20 pilares o 20 derechos para los europeos, lo cual también me parece interesante y novedoso porque ayuda a construir esta idea sobre un modelo social europeo. Ahora, ¿cuáles son las acciones en concreto que se van a tomar para fortalecer esta idea del modelo social a nivel europeo? Bueno, son 3 y se van a enfocar a partir del año 2019 hasta el año 2024 en lo que los europeos denominan el Plan de Acción del Pilar Social Europeo. Como bien señala la doctora Samarripa, los europeos tienen planes y estrategias para absolutamente todo y de esas estrategias tienen todavía otras estrategias para implementarlas. Entonces, bueno, este pilar de acción plantea 3 objetivos esenciales que creo es hacia donde se va a enfocar la política social en los años que vienen. El primero es que al menos el 78% de la población con una edad comprendida entre 20 y 64 años debe tener empleo. El segundo es que al menos el 60% de los adultos deberán participar en actividades de capacitación durante todos los años que tengan
actividad laboral. Y el tercero es que el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social deberá reducirse en al menos 15 millones de personas para el año 2030. La perspectiva es menos ambiciosa que en la estrategia del 2020, ¿no? Que eran 20 millones, ahora solamente son 15 millones. Esta estrategia se va a revisar en 2 años, es decir, en 2025, para ver si este enfoque y todo el desarrollo de políticas, de programas que se impulsan a través de los fondos europeos y que los estados implementan, va a tener los resultados que se esperen. Bueno, ¿por qué es importante hablar de los modelos y de esta política social? Bueno, porque han sido fundamentales en la construcción del proyecto europeo, ¿no? No se podría entender lo que es la Unión Europea hoy si no entendiéramos y si no pudiéramos explorar lo que han sido los modelos de desarrollo en los Estados miembros. Sin duda, estos modelos de bienestar son los que han fortalecido también a los procesos democráticos en cada uno de los países que integran a la Unión Europea y son también promotores y son el cohesionador de la paz social a nivel nacional y a nivel del proceso de integración. Y eso es importante mencionarlo porque parece que están en peligro. Los disturbios, el malestar, el ascenso, como bien decía el doctor Guacuja, de estos partidos de ultraderecha con estas ideologías poco tolerantes con las minorías, desconfiadas, escépticas del proceso de integración, pues sin duda van minando lo que ya se había construido durante varios años. Entonces, es necesario seguir construyendo una política social desde la Unión Europea, porque ningún proyecto de integración que haya cedido tanta soberanía en sectores estratégicos como la política comercial, la política aduanera, la política laboral, la política monetaria, la política educativa incluso, puede prosperar si no se combina con una armonización de la política social y de los sistemas de bienestar. Pero es importante mencionar que esto no se va a lograr si no se hace también una reforma fiscal. Ese es otro elemento que tenemos que tener en consideración y que tienen los europeos en consideración y por supuesto nosotros debemos de no perderlo de vista porque ningún modelo social funciona si la política fiscal no es efectiva. ¿Y a qué nos referimos con que sea efectiva? Bueno, que sea universal, que sea equitativa. Entonces, yo me concluiría diciendo que es importante seguir hablando de política social, es necesario, es indispensable para un modelo de integración como el europeo. Sin embargo, y aunque el plan de acción social y todas las proyecciones que tenemos actualmente son ambiciosas, es una realidad que el tiempo va en contra de los europeos y sobre todo de las instituciones europeas, porque el ascenso de los grupos de extrema derecha pues es evidente, ¿no? La proyección precisamente para el siguiente año en las elecciones del Parlamento Europeo es que el movimiento de ultraderecha se convierta en la tercera fuerza política a nivel europeo, lo cual es pues un momento alarmante porque pues sabemos cuáles son las perspectivas y cuáles son los enfoques de la ultraderecha respecto al modelo de integración, al proyecto de integración. Y es evidente que esto está íntimamente relacionado con el malestar que tiene la gente respecto a la pérdida de calidad de vida. Lo que mencionaba hace un momento, es importante generar empleos, pero ¿qué tipo de empleos? ¿Y qué tipo de bienestar es el que ofrece la Unión Europea? Y no solamente los Estados miembros, sino también la Unión Europea como esta idea de un proyecto de integración y de ofrecer esta ciudadanía y estos derechos se tienen que traducir en realidad. Tiene que haber una similitud entre valores y acciones dentro de la Unión Europea para que la gente siga creyendo que es un proyecto viable y que es un proyecto al que les conviene pertenecer. Y bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Le agradecemos a la doctora Trujillo sus palabras y reflexiones que ahora mismo vamos a profundizar. Han estado llegando ya preguntas muy interesantes de parte de ustedes que ahora mismo voy a leer. Yo no quería dejar de mencionar esta reflexión en torno a el avance, ¿no? La profundidad
el grado de desarrollo que se tiene primero a nivel estatal de parte de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y esta visión, ¿no? Voy a insistir también en esto, en que la Unión Europea tiene que hacerse cargo de aquello que los estados no pueden resolver, ¿no? Lo cual es una idea equivocada, no es el camino precisamente. Y es una preocupación que se ha visto reflejada en múltiples productos, en la literatura, en las películas. Ahora mismo recuerdo una película, una producción española que justamente el día de ayer tuvo su última proyección aquí en nuestro Centro Cultural Universitario, Los lunes al sol, una producción española que apareció hace unos 20 años, para que vean que el tema no es nada novedoso, pero sí se va haciendo cada vez más acuciante. Y es una reflexión en torno a un grupo de hombres de diversas edades, ¿no? Maduros en su mayoría, pero también adultos mayores, que se enfrentan a esta crisis de desempleo que en particular, ¿no? España sufre casi que de modo estructural, ¿no? Se hablaba al inicio de esta intervención que en términos de asimetría, ¿no? Lo mencionaba el doctor. No podemos hablar de que todos los estados de la Unión Europea son iguales, ¿no? Y que vive igual, mencionaba la doctora Samarripa, un francés que un español, ¿no? Bueno, en España hay un fenómeno que los economistas desde hace años estudian en términos de los altos niveles de desempleo que se vieron agudizados precisamente por crisis como la de 2008. Bueno, esta película muestra precisamente cómo el proceso natural de envejecimiento demográfico afecta a una población en el norte del país, pero además el proceso de reconversión industrial de un pueblo que se había dedicado tradicionalmente a las actividades marítimas, navieras, un astillero en crisis, ¿no? Y una falta de empleo para personas que toda la vida se han dedicado a trabajar en el astillero, ¿no? Y llega una industria, comienza un proceso de transformación muy interesante, pero que afecta de manera sustancial la vida de estos personajes. Es una cosa interesante, si la logran cachar por ahí, se las recomiendo mucho. Personajes de la cinematografía española como Javier Bardem o Luis Tosar, ¿no? Aparecen ahí. Y en YouTube pueden encontrar un documental muy interesante que se llama La teoría sueca del amor, que habla precisamente sobre una serie de cuestionamientos que se hace a este modelo nórdico del estado de bienestar, ¿no? De verdad, Suecia es un país envidiable, de verdad se vive muy bien, o tenemos problemas como alcoholismo, depresión, suicidio, que hacen incluso necesario que se cree una institución de Estado para atender a las personas que viven solas y mueren solas, ¿no? Es una reflexión interesante. Y bueno, también parece que la Unión Europea tiene problemas que parecerían insalvables, ¿no? Hay unas preguntas por aquí bien interesantes que preguntan que si de verdad los problemas que se han mencionado se pueden resolver y si sí, de qué manera se pueden hacer. Yo quiero hacerle como siempre al abogado del diablo, ¿no? Y quiero reconocer que ciertamente coincido con toda esta exposición de temas por atender, problemas muy preocupantes, pero también recordar que por alguna razón, la Unión Europea es, como ya se señalaba, ¿no? El proyecto de integración más exitoso, primero en términos de longevidad, ¿no? De duración, han llegado hasta acá con problemas, pero siguen, ¿no? Y siguen tratando de salvar una serie de valores y de reconfigurar constantemente la identidad comunitaria, ¿no? Y quiero leer una frase que no se sabe bien a bien quién escribió, ¿no? Pero que me parece muy emblemática de esta diversidad y esta complementariedad que representa la Unión Europea. Y a lo mejor ahí se prende una velita de esperanza para todos aquellos que somos eurooptimistas, ¿no? Pero no por eso dejamos de ser críticos de este proyecto. El paraíso es aquel lugar donde los policías son británicos, los cocineros franceses, los mecánicos alemanes, los amantes italianos y todo aquello lo organizan los suizos. En cambio, el infierno es aquel otro donde los cocineros son británicos, los mecánicos franceses, los amantes suizos, los policías alemanes y todo aquello lo organizan los italianos. Voy a proceder a leer las preguntas que han estado llegando, todas muy interesantes, y propondría que pues doy lectura a las preguntas si les parece bien y tal vez pudiéramos ir aportando alternativas, respuestas en el orden en el que fueron exponiendo. ¿Estarían de acuerdo? ¿Sí?
Ok, pues entonces voy leyendo conforme fueron llegando. Jimena Gómez pregunta, ¿el inicio de este rompimiento en la cohesión social pone en peligro el mantenimiento de la Unión Europea? Luego, Raúl Sánchez considera que una de las causas de la crisis de cohesión social es resultado del poco conocimiento que los ciudadanos tienen en relación con los beneficios que otorga la integración europea. Surizadeh Saloma pregunta, ¿qué podría hacerse para restaurar la fe en los valores de la Unión Europea y de qué manera pueden promoverse y protegerse en el futuro? ¿Cuáles son en la Unión Europea los principales escenarios de transformación de la sociedad? Pregunta Valeria Gutiérrez. Santiago Arauz, espero haberlo pronunciado bien, pregunta, tomando como ejemplo la reciente crisis por la que ha estado atravesando Francia respecto al descontento popular hacia las reformas en el sistema de pensiones y jubilación, ¿cómo se puede alcanzar un equilibrio entre el agrado de la población y aquellas medidas que el Estado debe ejercer para no perjudicar algún aspecto de su sistema interno y que no son bien recibidas por la ciudadanía? Después, Luis Daniel Chávez pregunta, ¿cuál sería la relación entre las políticas de securitización de la migración en países como Hungría y el aumento de las desigualdades en Europa? Mateo Juárez, ¿cuál será la mayor consecuencia de la salida de la derecha política del Parlamento Europeo? No sé si la salida está pensando, Mateo, en que se vayan los partidos de derecha. A lo mejor nos puede precisar ahí. Keila Gaviño pregunta, ¿la implementación de una política social europea que garantice el acceso de toda la población a niveles de vida adecuados, además de tomar en cuenta no solo a los sectores bien acomodados, sino también rurales y más necesitados, resolvería el problema del auge de la extrema derecha en Europa, además de lograr una mayor cohesión social? Guadalupe García pregunta si es factible considerar que los objetivos planteados por la Unión Europea surjan efecto en tanto siguen aumentando problemas a resolver y tomando en cuenta la opinión pública dada por los ciudadanos. Karen Cruz, ¿qué estrategias han implementado para combatir, creo que es combatir, aunque se escribe con MB, no con NV, los problemas, las problemáticas de bienestar y de qué forma las estrategias ya en marcha se están regulando para alcanzar los objetivos de forma asimétrica entre los miembros? Rádica Taneja, ¿la crisis que ha estado confrontando Europa desde hace varios años es realmente solucionable? De lo contrario, ¿cómo se puede mitigar esta crisis de forma estructural y con cambios verdaderos? Hermes Velasco, ¿consideran que las oposiciones a estos movimientos de ultraderecha que se encuentran en crecimiento están llevando a cabo acciones potencialmente lo suficientemente efectivas para combatir dicho crecimiento? En caso de que no, ¿qué acciones consideran necesarias? Erika Orbañanos pregunta que si consideran que la Unión Europea debería crear nuevas formas de llevar a cabo la política migratoria. Isela Pérez, en una visión futurista, ¿podría presentarse una disolución de la Unión Europea debido a las fallas sistémicas, tanto en el ámbito fiscal como social? Bueno, muchas preguntas y muy complejas, aunque parezcan sencillas, pero con mucha dosis de dificultad, así que vamos a ver. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias por el interés, por las preguntas y bueno, es un tema que no es solo de Europa, es de todo el mundo, ¿no? Estamos en un momento donde pues nos cuestionamos muchas cosas porque estamos quizá amenazados por muchas cosas también, ¿no? Desde el tema climático, la crisis climática, la amenaza de una confrontación nuclear, ¿no? La amenaza está ahí, está latente en el tema Ucrania y la recomposición también de los ejes políticos o esta multipolaridad a la que asistimos. Y esta incertidumbre en la que vivimos en general, pues causa temor, ¿no? Causa ansiedad. Y
Y a esto le sumamos una pandemia que nos vino a azotar a todo el mundo, que nos vino a sacudir y que nos vino a mostrar la vulnerabilidad del ser humano, la fragilidad. Yo no tengo tantas recomendaciones como Alma Rosa, pero hay una muy buena que es Yo soy Daniel Blake, que es británica, que habla también de estos temas sociales y la burocracia en el Reino Unido, que es un retrato entre cómico y crudo de una realidad. Y hay otra que no recuerdo bien el nombre, Calle de la Soledad número 8, me parece una película que estaba en Netflix francesa, que retrata la época de la pandemia en un edificio en Francia. Ahora, de verdad que da mucha risa, pero hay que verla, porque eso que nos parece ridículo ahora, realmente era lo que sentíamos o lo que percibíamos o cómo reaccionábamos simplemente ante lo desconocido, ¿no? Y había que ponerse una bolsa en la cabeza, o había que lavarse las manos todo el tiempo, o bañarse 10 veces al día, en fin, no sabíamos qué pasaba. De hecho, pienso que todavía no sabemos qué pasó con exactitud, ¿no? Y esa incertidumbre, esa ansiedad en la que vivimos, estas amenazas constantes que además antes nos enterábamos pues una semana después de lo que pasaba en Europa, ¿no? O cuando menos en mi generación. O quizá el primer acontecimiento que pude ver en vivo fue la caída del muro de Berlín, y eso porque un accidente casi de estar en una sala de televisión en una fiesta que nadie me hacía caso y yo estaba viendo la tele y vi eso, ¿no? Pero ahora la cantidad de información que tenemos disponible y de la desinformación también. Estamos con un bombardeo constante de noticias, de hechos, de amenazas. La mitad quizá no son ciertas, pero ya nos está creando ansiedad, ¿no? Y vamos ahí el Popocatépetl todo el tiempo, ¿no? No sé si ha hecho de reducción ahorita, hace rato, ayer, ¿no? Entonces, así estamos. Y entonces, imagínense la gente sobre todo de su generación, ¿no? Que está en una carrera o que medio la terminó porque tuvo que hacerla en pandemia, una parte. ¿Eso qué significa, no? ¿Cuál es el futuro y dónde está? Entonces, se nos rompió hasta la capacidad de relacionarnos. Y regresamos a una realidad que es muy cruda, muy fría y parece que muy poco esperanzadora. Y eso es lo que pasa. De verdad, si hacemos los números en Francia, el aumento de las pensiones, hay muchas razones para decir sí, económicamente, sí, pero hay otros aspectos, es el tema social y es el sentir de la gente, ¿no? Y claro, los jóvenes dicen, bueno, ¿y a nosotros nos van a quitar las pensiones? Hablamos del trabajo, ¿de qué tipo de trabajo? Cada vez es más precario. De este lado del Atlántico estamos más acostumbrados a ello, pero en Europa no. Y están ante trabajos precarios. El aumento en el alquiler ha subido exponencialmente. La gente no puede pagar, ¿no? Ahora me ha sorprendido, he tenido que ir a Europa en el último año varias veces, y me sorprende que la gente antes uno veía en la calle a la gente de los Balcanes o los gitanos, ¿no? Ahora se ve gente de clase media viviendo en la calle. Esto es impresionante, ¿no? Esto que no se veía antes. O la angustia de la gente por pagar el gas. O que hay que encender velas en Europa para que no salga tan caro, o encender la lavadora en la madrugada. Estas medidas que se suman a la angustia que ya teníamos o que ya tenía la gente, y ese futuro desesperanzador que se suma, una inflación, ¿no? Todo está más caro cada día, cada vez, más una guerra para completar el escenario, y las previsiones a futuro, pues parecen disminuirse, ¿no? Y si además de eso se ven cómo se recortan los derechos, bueno, pues claro que no es el momento, señor Emmanuel Macron, para medidas así, y menos con la intransigencia, ¿no? Me vale un cacahuate lo que opine la sociedad, lo que opine la asamblea, y yo voy a sacar adelante las reformas porque sí, ¿no?
Y aquí nos enteramos o no de la manera en que la policía va, persigue y golpea a la gente que está luchando por sus derechos, ¿no? Todo este panorama, por supuesto que es desesperanzador, ¿no? Yo me sumo Alma Rosa, sí, tenemos que ser críticos, ¿no? Si no nos interesara el tema, no estaríamos hablando de ello, pero hay que hablar de esa realidad que está ahí y que está amenazada la Unión Europea por estos valores. O sea, está la amenaza en sus valores, ¿no? Porque ahora que China presenta su plan de paz, ¿no? Los europeos decían, no es confiable China, no es confiable. Entonces, ¿quién es confiable? La señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que se andaba mandando mensajes SMS con un directivo de Pfizer para acaparar las vacunas, o la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que recibió maletines llenos de dinero y que ahora está condenada por temas de corrupción. Ya no hablemos del expresidente Sarkozy, que está en la cárcel ahora, ¿no? En fin, entonces, ¿esa Europa es la confiable? Yo recuerdo el discurso de un parlamentario británico, todavía no salía, estaba en proceso de salir de la Unión Europea, el Reino Unido, y era un señor ya más o menos de edad, pues no sé, un poquito más mayor, y lo decía en el Parlamento Europeo, decía, a ver, no den por hecho, se los decía a sus colegas parlamentarios, no podemos dar por hecho la paz, el bienestar, la solidaridad, en fin, una serie de valores. Y quizá el problema está ahí, incluso el Brexit. La Unión Europea actuó con cierta soberbia. Los que apostaban por el Brexit hicieron campaña y la Unión Europea no la hizo. Como si todo el mundo tuviese que reconocer y ya nacer en el ADN ya tienes ahí marcado qué es la Unión Europea y sus valores. Sí, por supuesto, eso está ahí, pero también hay que difundirlo, hay que defenderlo y también hay que ser congruentes con eso, porque allá pasan cosas y ahora nos enteramos de más cosas. Nos enteramos de más cosas y eso hace que la realidad sea distinta y que la gente, pues también en estos niveles de desesperación y desesperanza, necesitamos referentes. Y si el referente no es lo tradicional, pues entonces buscamos otras opciones. Se acabó. Y el votante incluso está pensando en eso, en quién conecta, ¿no? Yo ahora estuve en Chile 2 días antes de esta votación para los constituyentes y me sorprendió, bueno, la gente de menos recursos está desencantada con Boric. Es un gobernante joven de izquierda, pero los jóvenes no lo quieren porque dicen, se volvió muy tibio, se corrió demasiado al centro, ¿no? La gente que tradicionalmente debería estar con él dice, no nos sentimos identificados, no nos voltea a ver. Y tal, ¿no? Fíjense, hay una desconexión. En general, este es el principal problema. La desconexión entre gobernantes y gobernados. Las necesidades que tengo como ciudadano y lo que me ofrece mi gobierno. Y esta desesperanza sí se traduce en un desencanto hacia los gobiernos, pero también hacia esa burocracia europea, esa élite que pareciera que está en otro planeta y no resuelve mis necesidades más importantes. Y no le importa si yo llego a fin de mes y si puedo completar la despensa para darle de comer a mis hijos o pagar el alquiler, y mientras ahí están viendo cuántas más armas le dan a Ucrania o cuánto más dinero. Y esta desconexión es parte del problema. Europa tendría que evolucionar con una muy buena dosis de humildad, antes que nada, porque pues ahí tenemos al señor Borrell, el representante de la política exterior europea, diciendo que Europa es un jardín y el resto es una jungla. Y eso, pues también es ese retrato de esa soberbia, de ese eurocentrismo, que también pues afecta mucho a la credibilidad de un proyecto como el de la Unión Europea. Gracias. Agradecemos al maestro Guacuja y le damos la palabra a la doctora Samarripa, por favor.
Ok, gracias. Bueno, me da muchísimo gusto la cantidad de preguntas que se juntaron sobre estas temáticas. Yo alcancé a captar algunas solamente, fueron demasiadas, pero bueno, sobre estos puntos que alcancé a captar, bueno, por ahí preguntaban si la falta de cohesión social pone en peligro al proyecto europeo. Por supuesto que sí. Recuerden ustedes que la cohesión, pues es esta facultad de mantener unidos a distintos grupos sociales. Cuanto más cohesionados estamos, estamos más unidos. Pero ¿qué quiere decir eso? Que estamos más conformes con ese grupo al que se pertenece o con esta entidad llamada Unión Europea. Algo que enorgullecía, como les decía yo, a los europeos hasta hace relativamente poco tiempo, eran justamente sus niveles de bienestar. Europa desde hace décadas ya no crece igual que lo que en algún momento creció Estados Unidos, ni mucho menos que lo que están creciendo China e India, pero sí se enorgullecían de tener mayores niveles de bienestar y de protección social. Hoy en día eso ya no existe. Hoy en día, como nos explicaban acertadamente mis compañeros, en Europa se han perdido empleos, se han recortado pensiones y la gente pues difícilmente, sobre todo de clases medias, difícilmente llega a fin de mes. Es decir, qué tan cohesionados se sienten los europeos, qué tan convencidos se sienten de seguir perteneciendo a este espacio común. Pues crecientemente la respuesta es que poco o muy poco. Entonces, desde luego que se pone en peligro la existencia misma de la Unión Europea, o si no su existencia misma, sí algunos grupos, sobre todo de la extrema derecha, han venido hablando, como bien nos decía también el maestro Guajuca, ya no quizá de la desaparición de la Unión Europea, pero sí de su transformación, de su adelgazamiento, dicen muchos, ¿no? Que la Unión Europea, que como yo les decía, ha llegado a abarcar prácticamente todos los ámbitos de la vida económica, política, social, inclusive, aunque lo comparte con los Estados miembros, se haga cada vez más chiquita, se haga cada vez más delgada, porque ha sido incapaz de cumplir todas esas promesas. Entonces, claro que la falta de cohesión social pone en peligro la existencia misma del proyecto europeo. Preguntaban también sobre de qué forma se están evaluando los resultados de las estrategias europeas. Pues bueno, les comentaba que existe el famoso método abierto de coordinación, que es este mecanismo por medio del cual los Estados miembros son supervisados por la Unión Europea. Esto es muy importante porque sabemos que en todas partes existe pues cuestiones como la corrupción. No es algo que, no es en lo primero que pensamos cuando hablamos de Europa, pero claro que existe también. Entonces, se han venido creando distintos instrumentos de coordinación como este MAC, pero también algunos instrumentos, aunque todavía son muy insuficientes, de medición para verificar qué tanto los Estados miembros están adhiriéndose a las estrategias europeas, porque acuérdense que todo esto cuesta. Los fondos europeos, pues se sitúa ahí, o mejor dicho, se destina ahí millones y millones de euros. Entonces, efectivamente, se tiene que verificar que esto funcione. Preguntaban también entre el equilibrio que tendría que haber entre las medidas necesarias, porque efectivamente esto que acaba de suceder en Francia y que en realidad ha venido sucediendo también en otros países, ya no solo de Europa, sino del mundo, que se alargue, por ejemplo, la edad de jubilación, que se acorten las pensiones, pues es necesario, desgraciadamente, en sociedades que cada vez van envejeciendo cada vez más y las tasas de natalidad son muy bajas. El problema está, como bien nos mencionaba el profesor, es que esto se hizo también en un momento político sumamente político y económico, sumamente inoportuno, podríamos decir. Europa a duras penas se ha venido recuperando de tanto de la crisis de 2008 como de la pandemia.
el crecimiento económico todavía es muy tibio y si a eso le sumamos las altísimas tasas de inflación, pues definitivamente los europeos no pueden ver con buenos ojos este tipo de medidas, pero por otro lado, como decía también la maestra Ana Luisa, lo cierto es que a Europa ya la alcanzó el tiempo. Si no era este momento, difícilmente iba a ser otro por esta situación, esta problemática tan grave como el envejecimiento de la población y el hecho de que los europeos pues cada vez tienen menos hijos. Pero todo esto es un círculo vicioso, ¿no? Porque ¿cómo van a tener hijos ante la precariedad laboral y ante pues los tipos de empleo que se están generando, que no necesariamente son los más remunerados o los que lleven a mejores expectativas de vida? Entonces, desgraciadamente, todo está conectado y es muy difícil encontrar una salida. Pues bueno, básicamente son las cuestiones que alcancé a anotar y pues bueno, gracias. Muchas gracias, doctora Samarripa. El turno ahora es de la doctora Trujillo, por favor. Bueno, muchas gracias por las preguntas también, pues de las que alcancé a captar, pero bueno, tratando de explicar qué ha provocado el malestar en general dentro de las sociedades europeas, pues diría que la pérdida de calidad de vida, la pérdida del poder adquisitivo, esta situación de incertidumbre, ¿no? Que creo que es algo fundamental. Los sistemas de bienestar lo que buscan es darle certidumbre a la gente sobre su vida, sobre a dónde van a llevar a sus hijos a la escuela, dónde van a morir, porque van a tener una casa propia donde pueda suceder esto, y eso no está sucediendo ya. Lo que es evidente también es que, pues sí, los sistemas de bienestar necesitan una reforma, necesitan replantearse a nivel europeo y quizá no nada más a nivel europeo, sino en todas partes del mundo, porque los modelos, como los conocemos, están fundamentados en un sistema donde la economía funciona, en un sistema, dirían algunos, en un modelo keynesiano, donde se le cobra impuestos a una persona que tiene trabajo. ¿Qué sucede cuando la precariedad alcanza a las sociedades y la mayor parte de la gente no tiene un trabajo o tiene un trabajo precario que no le permite tener capacidad para tener prestaciones sociales? Ese es el gran tema. De ahí, pues, que se haya generado debates y incluso este pilar social del que les hablaba plantea el establecimiento de una renta universal o de una renta mínima que se está valorando a nivel europeo. También lo que habíamos mencionado sobre la reforma al sistema de pensiones. Y una cosa importante que se relaciona con algunas de sus inquietudes que tiene que ver con la aceptación de migración. Ese es otro elemento fundamental dentro de este programa que se va a desarrollar para fortalecer el pilar social europeo. Se está empezando a plantear la idea de aceptar migración. Por supuesto, no la migración que llega a las costas del Mediterráneo, sino una migración cualificada. Habrá que revisar cuáles van a ser los parámetros en los que se van a empezar a mover este tipo de trabajadores de terceros países, porque es una realidad que son necesarios. La economía de cuidados, ¿no? Este sector de cuidados, no todo lo que se va a enfocar al cuidado de personas mayores, por lo que mencionaba la maestra Alma, va a ser fundamental en ese sentido. Y otro elemento importante, creo, es la modificación de los parámetros de cómo se mide la desigualdad, la exclusión y la pobreza. Les decía que si ustedes revisan estos indicadores económicos tradicionales, el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto, las tasas de desempleo, la tasa de inflación, no necesariamente reflejan desigualdad, exclusión y pobreza. De hecho, uno de los planteamientos de este pilar social es el establecimiento de lo que ellos llaman el Social Scoreboard, que se enfoca a establecer parámetros de desigualdad y de pobreza, midiendo las brechas salariales, midiendo el porcentaje de niños que están en guarderías oficiales para saber un poco si las mujeres están teniendo oportunidad de trabajar o no. Exclusión, perdón. ¿Cuál otro? Déjenme reviso mi nota, no me vaya yo a decir una cosa que no es. Abandono escolar, desempleo juvenil, que es una parte importante,
y ingreso bruto por hogar, no per cápita, ¿no? Que es ustedes saben que el Producto Interno Bruto per cápita se mide entre el porcentaje de población y lo que produce un país en un año. Ahora lo que se está buscando es saber cuánto gana cada hogar, ¿no? Y esa es una parte importante para medir la desigualdad dentro de la Unión Europea. Y bueno, para cerrar y hacer un poco mención sobre, bueno, si se pone en peligro el proyecto europeo a partir de la falta de cohesión social, efectivamente coincido con la doctora Samarripa, sí, porque creo que la amalgama que ha mantenido al proyecto europeo funcionando, pues es el beneficio, ¿no? Los países tienen historias distintas, ¿no? Cada país puede contar la historia de manera distinta, cada uno tiene lenguas distintas, costumbres, formas de vida distintas, pero hay algo que Habermas menciona como esta identidad cosmopolita y eso está basado en los valores. Y estos valores pues serían el Estado de Derecho, la democracia, la promoción de la economía de mercado, en fin, pero también una parte importante es el modelo social y el bienestar. Y si eso no funciona en Europa, probablemente sí tengan un problema en cuanto a hacia dónde van a moverse, ¿no? Si los valores ya no son y la gente ya no se siente segura ni siente el beneficio, por supuesto que sí puede haber un cuestionamiento serio. Y creo que eso es lo que hacen los partidos de ultraderecha, precisamente, cuestionar hasta dónde ha funcionado la Unión Europea, dadas las condiciones que viven los ciudadanos actualmente, ¿no? Y el gran riesgo de estos movimientos es que ofrecen soluciones fáciles a problemas estructurales que no son tan sencillos de resolver, ¿no? Y la gente, pues necesitada de respuestas, pues escucha, dirían algunos, pues el canto de las sirenas, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias. Pues agradecemos a la doctora Trujillo su respuesta, sus comentarios, la organización de esta mesa que nos lleva a reflexionar en muchas cosas. Nos llevamos muchas preguntas, mucha necesidad de seguir discutiendo, pero una vez más creo que se logró el cometido de bajar a los europeos del pedestal, pero tratar de entender, ¿no? Y revisar con mucho detalle, no hablar a la ligera de este gran ejercicio que sí lo sigue siendo, yo estoy convencida de eso, que es la Unión Europea. Así que, bueno, pues nos llevamos para nuestras aulas y las horas de estudio que nos quedan, las reflexiones, ¿sí? Agradecemos a nuestros invitados, el maestro Guacuja, muy gentil por venir. Doctora Samarripa, le agradecemos mucho. Y bueno, a ustedes, por supuesto, su asistencia y pues nos vemos el lunes en clase. Gracias.